¿verdad? Hasta el día siguiente, cuando amanecía, ya se dio cuenta que le faltaba dientes, que, ¿verdad? Que era visca y que cosas así, ¿verdad? Entonces, no, ahora no. Ahora lo que hacen los novios hasta la llevan a la playa, y al lago y a lugares para verla toda completa, ¿verdad? ¿Verdad? De esa manera, para conocerla bien. La hacen los muchachos. Entonces, te invito a la playa, le dijo. ¿Con qué planes la está él invitando a ella a la playa? ¿Con qué objetivo? ¿Ya? Entonces, los casamientos es un acuerdo entre un hombre y una mujer. ¿Y qué es lo que hay allí en los casamientos? En las bodas, ¿qué hay? ¿Qué hay? Comida. ¿Eh? Mucha comida. ¿Y qué más? Un pastel. Eso simboliza, es algo muy importante para los que están casando. Un pastelote grande. ¿Verdad? Así como es el amor del muchacho hacia ella o de ella al muchacho, así es el pastel de grande. No le van a tener un pastelito así chiquito, ¿verdad? Un pastel grandote, ¿verdad? Y entonces, casamientos. Cuando hablan de casamientos, ¿qué es lo que se le viene a la mente a uno? Comida. ¿Eh? Comida. Y a veces ni lo han invitado a uno, pero, hey, ¿quién se va a casar? ¿Verdad? ¿Qué? Fulano, mengano. ¿Quieres ir? Sí, vamos pues. Y no lo han invitado, pero ahí va uno de gorrón, ahí va uno de, ¿verdad? ¿Por qué? Porque sí, es bonita las bodas, ¿verdad? Más la comida que ahí van a dar. Ok, eso implica comida, ¿verdad? Ahora, aquí tenemos un ejemplo de un pacto que hubo entre Jacob y Labán. Jacob y Labán. Busquemos ahí Génesis, un poquito para atrás, ahí el primer libro del Antiguo Testamento. Génesis capítulo 31. Versículo 53. Lo que nos dice la palabra del Señor. Dice así: el Dios de Abraham y el Dios de Nacor juzgue entre nosotros, el Dios de sus padres. Y Jacob juró por aquel a quien temía Isaac su padre. Entonces Jacob inmoló víctimas en el monte y llamó a sus hermanos a comer pan. Y comieron pan y durmieron aquella noche en el monte. Y se levantó Labán de mañana y besó sus hijos y sus hijas y los bendijo, y Labán regresó y se volvió a su lugar. ¿Verdad? Al que no sabe la historia de Labán y de Jacob, resulta que antes, no sé, si usted, don Antonio, yo me acuerdo, antes los papás eran los que decían, mira hijo, ¿no te gusta esa muchacha? ¿Verdad? Y el hijo ahí apenado, sí papá, me gusta. ¿Por qué no te gustan las mujeres a ti? Les decía, cuando uno no hacía caso, ¿verdad? ¿No te gustan las mujeres? Vamos, ¿no? Sí, papá. ¿Me querer? Hablo con los papás de ella. ¿Qué te parece? O sea, era los papás los que buscaban la novia, la esposa. Mira, muchacha, entre los dos señores se ponen a hablar. Mira, ¿qué te parece vieja la muchacha esa para nuestro hijo? Se ve que es una muchacha muy bonita, muy trabajadora, muy honrada. ¿Verdad? A mí me gusta fulana, decía la mujer. ¿Verdad? O sea, ellos mismos se buscaban la esposa para el hijo. ¿Verdad? Y entonces, y el hijo también, ¿verdad? En este caso, los papás del hijo iban
iban a hablar, ¿verdad?, con los otros papás, o viceversa. Pero había un acuerdo entre ellos. También otro acuerdo es que para poder lograr, si a un muchacho le gustaba a una muchacha de otra ciudad o de otra familia, pues iba él a hablar con los papás de ella. Pero tenía que pagar por ella. O sea, ella valía dinero o valía trabajo. ¿Sí? Entonces, eso fue lo que pasó con Jacob. Jacob le echó el ojo a una de las hijas de Labán. Tenía dos. Labán tenía dos hijas. ¿Ah? Una mayor, que ya se la estaba, como dicen, llevando ¿cómo le llaman? ¿Ah? O sea, ya iba a pasar, ya tenía más años, pues. Y no se casaba todavía. No había un muchacho que, ¿verdad? Y la otra menor. Bueno, una de las cosas que dice que la muchacha más mayor tenía unos ojos hermosísimos, dice la Biblia. ¿Verdad? Lea. Tenía unos ojos bien bonitos. Pero a Jacob le gustaba la menor. No le gustaba la mayor, la menor. Le había echado el ojo, era la menor. Y entonces Jacob se fue por donde el futuro suegro y le dijo: Labán, mira, me gusta tu hija. ¿Cuál te gusta? La menor. Mira, no quieres la mayor, le dijo el papá. ¿Ah? ¿Quieres la mayor? No, a mí me gusta la menor para mi esposa, para tomarla como esposa, la menor. Pero la mayor tiene más experiencia, y comenzó a hablar Labán, porque él quería que la menor se casara, la mayor se casara. ¿Ya? No, le dijo, ¿ya? Yo la menor quiero. Bueno, para dártela, la muchacha más joven, tenés que trabajar para mí. Le dijo el suegro, tenés que trabajar para mí 7 años. Imagínense, 7 años trabajar para él. O sea, todo el dinero, todo el trabajo, todas las cosechas y todo de lo que él cultivaba iba para el suegro por 7 años. ¿Cómo era el amor, verdad? Él quería eso. Y por 7 años trabajó Jacob para ganarse la muchacha, para que el suegro le diera la hija. Pero como ya les conté a ustedes que en la boda no se miraba a la muchacha, entonces lo que hizo el suegro, en lugar de ponerle a la hija menor, le puso la mayor. Así que le puso a la mayor. Era como las casadas no se miraba, ¿verdad?, la cara ni nada de eso. Le puso la mayor. A la mañana siguiente, cuando Jacob se despierta y mira a la muchacha, che, aquí me dieron gato por liebre, dijo él. ¿Verdad? Y se aparece la otra incontenta, y me imagino, ¿verdad? Aparece la otra allí, pues ya se había casado con Jacob, ¿verdad? Y entonces se va Jacob en molesto a hablar con el suegro. ¿Qué era eso? ¿Ya? ¿Por qué me engañaste? ¿Ya? Si yo te dije que yo había trabajado 7 años por amor a la otra hija tuya, y tú me engañaste si me pusiste a tu hija mayor, ¿verdad? Bueno, le dijo Labán, si quieres a mi hija menor, trabájame otros 7 años más. 7 años más. Bueno, le dijo Jacob, sí, porque yo a la que quiero es a ella, le dijo, a la menor. Y le trabajó 7 años más, 14 años trabajó, para que Labán le diera la hija menor. ¿Ya? Entonces había una enemistad, había una enemistad, no había paz entre el yerno y el suegro, ¿sí? Por esa y por otras razones. Pero en esta parte que yo les leí, ¿qué usaron ellos para que hubiera paz? ¿Qué usaron ellos para que se reconciliaran? Ahí aparece, si leemos al final, miremos en el Génesis 31, 54.
Vamos a ver. Génesis 31. ¿Qué dice ahí en el 55? Y se levantó Labán de mañana y besó sus hijos y sus hijas y los bendijo y regresó y se volvió a su lugar. Ahí ya habían comido, ¿verdad? Habían reconciliado en esa comida entre ellos, Labán y Jacob, y él nomás solo se despidió de sus hijas, de sus hijos ahí, y él se fue para su tierra, porque vivían lejos. Antes no, o sea, eran tierras ya lejanas donde venían y se juntaban las personas. No había tanta gente así como hoy, ¿verdad? De esa manera. No sé, espero que me hayan entendido la idea allí. También, al final, Dios y el pueblo. Este es otro. Busquemos Éxodo, rápido. Éxodo, capítulo 24. De Éxodo. Versículo 3 al 11. Miren. Dice así. Y Moisés vino y como el pueblo todas... Y Moisés vino y encontró y contó el pueblo todas las palabras de Jehová y todas las leyes. Y todo el pueblo respondió a una voz y dijo: haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. ¿Qué era lo que estaba contando o hablando Moisés? Pregunto, es una pregunta. ¿Qué era lo que Moisés estaba contando al pueblo? ¿Está poniendo atención? ¿Qué dice ahí en el versículo 3? ¿Qué era lo que Moisés estaba contándole al pueblo? La palabra de Dios. ¿Y qué dijo el pueblo? Haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Hermanos, ¿quién era que estaba leyendo? Moisés, ¿verdad? Pero lo que estaba leyendo Moisés, ¿qué eran? De acuerdo al pueblo, ¿qué era lo que él estaba leyendo? La ley, las palabras de Dios. A veces hay personas que no agarran en serio lo que se lee aquí. No le agarran en serio. Se está leyendo. A mí aquel día me gustó, y hoy lo vamos a hacer. A la hora de la predicación lo vamos a hacer. Me gustó lo que hizo Gregorio la vez pasada, cuando él se pasó aquí adelante a leer la porción bíblica. Él dijo: les voy a pedir de favor que se pongan de pie. Buena, Grego. Buena idea. Les voy a pedir de favor que se pongan de pie. Y mientras él leía la Biblia, esa porción que yo le había dicho que leyera, todos ustedes estaban parados, estaban de pie. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es eso, la voz de Dios hablándonos a nosotros. ¿Verdad? Me gustó. Y sigamos aquí para terminar. Dice en el versículo 3: y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Jehová y todas las leyes, y todo el pueblo respondió a una voz y dijo: haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Y Moisés escribió todas las palabras de Jehová. ¿A dónde las habrá escrito? Por supuesto, en un libro, en un rollo. Y levantándose de mañana, edificó un altar al pie del monte y 12 columnas. ¿Quiénes eran las 12 columnas? Las 12 tribus de Israel. Según las 12 tribus de Israel. Versículo 5. Y envió jóvenes de los hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocaustos y becerros como sacrificio de paz a Jehová. Y Moisés tomó la mitad de la sangre. Mire cómo se repartió la sangre. Tomó ¿el qué? La mitad de la sangre. La tomó Moisés. ¿Para qué? Y la puso en tazones y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar. Una mitad la puso en tazones y la otra mitad se la dio a ¿quién? ¿Qué habíamos aprendido que era el altar? ¿Qué significaba el altar? ¿Cómo?
¿qué significaba el altar? ¿Para qué? Si se ponían animales ahí sobre el altar, ¿para quién eran esos animales? Para Dios. Entonces ese altar significaba la mesa de Dios, ¿verdad? Y dice, la mitad de esa sangre se la dieron a Dios, ¿verdad? ¿Y qué dice después? Y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo, haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. ¿Qué está pasando ahí? Está habiendo un acuerdo. ¿Entre quiénes? Entre Dios y el pueblo de Israel. ¿Con qué están sellando ese pacto, ese acuerdo? ¿Con qué? Con la sangre, ¿verdad? La mitad de la sangre era para Dios. Y la otra mitad, vamos a ver más adelante. ¿Qué nos dice? ¿Por dónde voy? Y tomó el libro del pacto. No, voy por el 6, ¿verdad? En el 7. Y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo, haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. ¿No hacen lo mismo eso los esposos, los que están casando? ¿Eh? Se le pregunta a ella y se le pregunta a él. Y ellos están diciendo, sí, voy a serle fiel en la alegría, en la tristeza, en las necesidades, en la riqueza, en las enfermedades y en esto. Y el otro, voy a serle fiel a ella en esto, en esto. Está habiendo un acuerdo entre los dos. Pues aquí las personas están diciendo, vamos a hacer lo que Dios nos ordena en esas leyes, en ese libro. ¿Ya? Está habiendo un acuerdo. Y la señal es la sangre. Vamos a seguir. En el 8, ¿verdad ahora? Entonces Moisés tomó la sangre. La otra mitad. Porque la primera ya la había echado al altar de sacrificio. Y ahora dice, entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo. Sobre el pueblo. El que estaba diciendo, vamos a hacer esto y esto. ¿Verdad? He aquí la sangre del pacto, lo dice bien claro. He aquí la sangre que estamos utilizando para sellar este acuerdo entre nosotros y Dios. Bien, ahí se puede ver que ese tipo de sacrificios de animales, que al final se comían el animal. No solamente la sangre era utilizada, sino que el animal, parte del animal, ya lo estudiamos, iba para Dios, se quemaba en el altar también. Iba el humo, el olor agradable para Dios. Y la otra parte del animal se la comían los humanos, ¿verdad? Era una comida que había, se compartía, era un acuerdo entre dos. En ese caso entre Dios y el hombre, ¿verdad? Esto estamos hablando de la cena del Señor, antes de la Pascua, ¿verdad? Esto es el trasfondo antes, los antecedentes. Dios me los bendiga, vamos a seguir más adelante estudiando esto. Se va a poner más interesante el próximo domingo, se los prometo.